Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. En la mente más oscura, a menudo se esconden los misterios más intrigantes. No te rindas en la búsqueda de la luz, incluso cuando parezca que la oscuridad te envuelve. El paciente 27. Desde el primer día que pisé el Centro de Salud Mental de Puebla, supe que mi vida cambiaría para siempre. Mi nombre es Gerardo, y como enfermero, he visto muchas cosas que desafían la explicación, pero nada se compara con lo que viví con el paciente 27. Era una noche particularmente fría de noviembre cuando lo trajeron. Un hombre de mediana edad, con la mirada perdida y un temblor constante en las manos. Lo asignaron a mi cuidado, y desde la primera noche comenzó a hablar de visiones que lo atormentaban. Decía ver un demonio que lo visitaba en la oscuridad, un ser de ojos ardientes y sonrisa retorcida que le susurraba cosas incomprensibles al oído. Al principio, pensé que eran alucinaciones, producto de su enfermedad. Pero con cada noche que pasaba, su terror se volvía más palpable. Empezó a dibujar figuras en las paredes de su habitación con sus propias uñas. Figuras de un ser con cuernos y una cola larga y puntiaguda. Sus gritos rompían el silencio nocturno del manicomio, y no había sedante que pudiera calmar su desesperación. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un susurro que me heló la sangre. No provenía de ninguna habitación, sino que parecía estar justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al llegar a la habitación del paciente 27, lo encontré en un rincón, temblando y señalando hacia la ventana. «Está aquí», murmuró con voz rota. «El demonio está aquí». Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, esperando encontrar una explicación lógica, pero lo único que vi fue la luna llena iluminando el patio abandonado del manicomio. Cuando volví a mirar al paciente, sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento juraría que vi una sombra pasar por su mirada, una sombra que no era humana. Los días siguientes fueron un torbellino de informes médicos y sesiones con psiquiatras, pero nada parecía ayudar al paciente 27. Su condición empeoraba, y las marcas en las paredes se volvían más detalladas, más aterradoras. Empecé a tener pesadillas yo mismo, sueños en los que el demonio que describía el paciente venía por mí, susurrándome promesas de eterna oscuridad. La última vez que vi al paciente 27 estaba más tranquilo. Me dijo que había hecho un trato con el demonio, que todo terminaría pronto. Esa noche, la luna estaba oculta tras las nubes, y un viento frío soplaba a través de los pasillos del manicomio. Al llegar a su habitación, la encontré vacía, con la ventana abierta de par en par y el viento haciendo danzar las cortinas. Nunca encontramos al paciente 27, y aunque han pasado años, aún siento la presencia de algo inquietante cada vez que la luna llena brilla sobre la ciudad. Las noches en el manicomio se volvieron más largas y solitarias después de la desaparición del paciente 27. Los otros enfermeros murmuraban historias sobre sombras que se movían solas,
y susurros que venían de las paredes. Yo intentaba no prestar atención, pero algo dentro de mí había cambiado. Empezaba a ver el mundo con una capa de oscuridad que no podía quitarme de encima. Una noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación del paciente 27, sentí una brisa fría que me rozó la nuca. Me detuve en seco. Mi corazón latía con una fuerza indescriptible. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz en los pasillos vacíos. Continué mi camino, intentando convencerme de que era solo el viento, pero al llegar a la habitación, vi algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. La habitación estaba tal como la había dejado, con la ventana aún abierta, pero en el suelo había una figura dibujada con tiza, un círculo con símbolos que no reconocía y que parecían antiguos, de otro mundo. Esa misma noche, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Me quedé en la habitación del paciente 27, esperando ver si algo o alguien aparecía. Las horas pasaron, y justo cuando estaba a punto de rendirme, ocurrió. La temperatura de la habitación bajó de repente, y una figura oscura se materializó frente a la ventana. No tenía una forma definida, pero podía sentir su presencia, pesada y maligna. «¿Qué quieres de nosotros?», le grité, pero la figura no respondió. En cambio, se movió lentamente hacia mí, y pude ver que dentro de esa oscuridad había algo. Ojos, mirándome fijamente. Sentí un miedo que nunca había experimentado, un terror que me paralizó. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la figura se desvaneció. Desde esa noche, he tenido la sensación de que algo me sigue, que hay ojos observándome desde cada esquina. Los dibujos en la habitación del paciente 27 se han vuelto más complejos, y a veces cuando estoy solo, puedo escuchar una voz que me llama por mi nombre. Una voz que no es humana. He buscado respuestas, he investigado sobre demonios y entidades antiguas, pero cuanto más sé, menos entiendo. Hay momentos en los que creo que todo está en mi cabeza, que la locura del manicomio finalmente me ha alcanzado. Pero luego recuerdo sus ojos en la oscuridad, y sé que hay verdades que están más allá de nuestra comprensión. Y así, mi relato llega a un punto donde las palabras fallan, y solo queda el silencio. Un silencio que esconde secretos que tal vez nunca serán descubiertos. Un silencio que me sigue a donde quiera que vaya, recordándome que hay misterios que no tienen conclusión, que hay historias que no terminan. Solo se transforman en leyendas susurradas en la oscuridad de la noche. La puerta del psiquiátrico. Mi nombre es Josefina y he sido conserje en el centro psiquiátrico de Torreón durante más años de los que puedo recordar. Siempre he creído que los hospitales tienen sus propias almas, un entramado de historias que se entretejen en los pasillos y habitaciones. Pero hay una historia que nunca he compartido, una experiencia que me ha perseguido cada noche desde que ocurrió. Todo comenzó una noche de octubre, cuando los vientos del desierto soplaron con una fuerza inusual, como si trajeran consigo susurros de tiempos oscuros. Esa noche, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché algo que me detuvo en seco. No eran los gemidos o lamentos de los pacientes, que a menudo llenaban el aire. Era algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. Los lamentos parecían venir de las profundidades del hospital, desde un lugar que yo sabía que no existía. Eran quejidos de dolor y sufrimiento, pero llevaban una cadencia que helaba la sangre. Decidí seguir el sonido, movida por una mezcla de miedo
y curiosidad que no lograba entender. Caminé por los pasillos, siguiendo el eco de aquellos lamentos hasta llegar a una puerta que nunca había visto antes. Estaba vieja y desgastada, como si hubiera estado allí desde antes de que se construyera el hospital. Con mano temblorosa, abrí la puerta, y lo que vi adentro me dejó sin aliento. Era una habitación vacía, salvo por una figura encorvada en una esquina. No era un paciente, ni nada que hubiera visto antes. Su presencia era oscura y densa, y sentí como toda la alegría se drenaba de mi ser al mirarla. La figura levantó la cabeza, y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. El miedo me paralizó, y no pude hacer otra cosa que correr. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, y mis piernas ya no pudieron sostenerme. Cuando miré hacia atrás, la puerta había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, los lamentos me seguían. Los escuchaba en el susurro del viento, en el crujir de las puertas, en el silencio entre los latidos de mi corazón. Busqué respuestas, hablé con sacerdotes y con aquellos que dicen entender los misterios del oculto, pero nadie pudo explicarme qué fue lo que vi. Las noches en el hospital de Torreón se convirtieron en un laberinto de sombras y ecos. Los lamentos que había escuchado aquella noche no me abandonaban, y cada rincón del hospital parecía susurrar con voces que no eran de este mundo. Intenté ignorarlos, concentrarme en mi trabajo, pero algo dentro de mí había sido tocado por la oscuridad, y sabía que no podía escapar de ella. Con cada turno nocturno, mi ansiedad crecía. Empecé a ver figuras en los bordes de mi visión, sombras que se movían rápidamente cuando intentaba enfocarlas. Los otros empleados comentaban sobre mi palidez y mis ojos inquietos. Pero, ¿cómo podía explicarles que estaba siendo perseguida por algo que no podían ver ni entender? Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Me armé de valor y caminé hacia el lugar donde había visto la puerta misteriosa. Esta vez estaba preparada. Llevaba conmigo sal y agua bendita, tal como me habían aconsejado. Pero cuando llegué, no había puerta, solo una pared lisa y fría. Me quedé allí, confundida y temblorosa, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, los lamentos comenzaron de nuevo, más fuertes que nunca, llenando los pasillos con su dolor. No venían de ninguna dirección en particular, sino que parecían emanar de las mismas paredes. Sentí una mano fría en mi hombro y me di la vuelta para encontrarme con la nada. El miedo me envolvió y corrí sin mirar atrás. Los días pasaron, y aunque nunca volví a ver la puerta, los lamentos continuaron. Empezaron a seguirme a casa, susurrándome en la quietud de mi habitación, robándome el sueño. Busqué ayuda en libros antiguos y rituales, pero nada parecía funcionar. Algo se había aferrado a mí y no tenía intención de dejarme ir. Ahora, cuando camino por los pasillos del hospital, siento que cada sombra me observa, que cada susurro es una advertencia. Sé que hay algo aquí conmigo, algo antiguo y terrible que ha encontrado un hogar en los rincones oscuros de este lugar. Y aunque quisiera darle un final a esta historia, sé que no puedo, porque algunas historias no tienen fin. Simplemente se desvanecen en el aire, dejando solo preguntas sin respuestas y un miedo que persiste mucho después de que las luces se apagan y el silencio se asienta sobre mí.